Espero que después de haber recibido a Jesús Eucaristía, aunque ya hayan pasado más de 15 minutos, pues siga aquí Jesús en cada uno de nosotros. Decía el Padre José Luis que María iba por todas partes llevando a Jesús, llevándoselo a todos, a toda la gente. De esa misma manera deberíamos andar nosotros, llevándole a Jesús en nuestros actos. Y es muy bonito estar tratando de vivir en la divina voluntad por esto, que sabemos que es Jesús el que llega a las almas, es Jesús el que los acompaña, el que los consuela, el que está ahí para todos. Pero deberíamos también nosotros tener en mente una conciencia y valorar eso que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Imagínense, Jesús, Dios, se le cae el hombre, la criatura que había creado para tener compañía, y a partir de ahí y hasta la fecha, pues ha seguido perdiendo y ha seguido estando relativamente solo, porque de entre tanta gente, entre tantas personas de toda la familia humana, ¿cuántos, demasiado pocos, han sido los que verdaderamente han estado acompañando a Jesús? Aunque sea de manera limitada, pero ahí han estado. Y cuando utilizo esa expresión me refiero a todos los santos. Entonces, Dios es amor, dice San Juan. Y me acuerdo mucho, y me gusta también, una definición que utilizaba San Juan Pablo II para definir a Dios. Dios, decía San Juan Pablo II, Dios es la luz que no hace sombra, que no hace sombra, la luz que ilumina. Y entonces, ahorita les voy a contar una historia. Bueno, Jesús en mí, una historia, pero es una historia triste. Vamos a hablar de la historia doliente de la luz. En el volumen 28, en la lectura 26, de septiembre 30 de 1930, dice que el Edén era un campo de luz. Ahora, primer punto, hay que saber, hay que entender que el Edén pues no era un lugar físico, es un estado del alma, ¿de acuerdo? Entonces es ese estado en el que la criatura fue creada, valga la redundancia, como punto primario, o sea, viviendo en la divina voluntad. Tenía la vida de Dios como una cosa natural y gozaba de todos los beneficios y todos los influjos que la misma vida divina tiene, posee y contiene. Y entonces hay una gran diferencia entre quien obra de la divina voluntad y quien obra en el querer humano. Entonces la criatura viene a ser un pequeño terreno, que es el Edén, un pequeño terreno en donde el sembrador celestial, o sea Dios, viene a sembrar sus semillitas, sus arbolitos. En esta lectura del volumen 28, Jesús le dice a Luisa: hija mía, el Edén, campo de luz en el cual nuestro Ser Supremo creaba al hombre, se puede decir que Él fue creado en la luz de nuestro fiat.
Su primer acto de vida fue luz. Y esto tiene mucho sentido porque si la vida de Adán, la vida natural de Adán era la vida divina, o sea, la vida de Dios era Dios mismo y Dios es luz, entonces su primer acto es divino y por obvias razones es un acto de luz. Él debía recorrer su camino para formar su vida tomando en sus actos tanta luz por cuantos actos hacía, para formar una luz toda propia, como propiedad suya en virtud de sus actos, si bien tomada de mi divina voluntad. O sea, todos los actos que la criatura realiza en la divina voluntad, en especial los actos de cada uno de nosotros, desde Adán caído para acá, implica una renuncia, implica un sacrificio de nuestra propia voluntad para vivir de la voluntad divina. Pero en el momento en el que nosotros vivimos de esa voluntad o sacamos un acto hecho en la voluntad divina, ese acto está realizado por Dios, es un acto divino. Pero como Dios quiere hacer partícipe a la criatura, entonces le da el mérito a la criatura como si ese acto que acaba de realizar hubiese sido hecho desde siempre por la potencia de la misma criatura, como si su naturaleza fuese divina. ¿Sí me explico? Y entonces, de ahí que la criatura, conforme va haciendo estos actos en la divina voluntad, se va desarrollando la vida divina. Ahorita, hace ratito que estuvimos ahí en misa, el Padre José Luis, junto con la Sagrada Eucaristía, en la que ponía la intención por el retiro de divina voluntad y por la anunciación, también tenía la intención de un bautismo. ¿Y qué hace el bautismo? El bautismo lo que hace es que le quita el pecado original, o sea, le quita esa ausencia de vida divina y lo reinjerta en esa vida divina. Ese paso, ese sacramento, todos los que estamos aquí, quiero pensar que ya lo tenemos, todos estamos bautizados. Ahora, ya nos bautizamos, ya fuimos reinjertados en esta vida divina, pero nunca se nos dijo cómo teníamos que hacer crecer o cómo teníamos que desarrollar esa vida divina en cada uno de nosotros. Por eso, aunque buenos y santos, bueno, ustedes que son madres santas, todas son santas y virtuosas y inocentes y demás, como no vivían en la divina voluntad, pues no estaban desarrollando esa vida divina. ¿Por qué? Porque la vida se desarrolla con actos continuos. O sea, no es un acto ahorita y un acto en 15 días y después no. Por eso es que Jesús dice que es el palpitar del corazón. O sea, Jesús tiene que ser nuestro palpitar, tiene que ser nuestra vida, tiene que ser algo constante para que se vaya desarrollando esa vida, para que vaya creciendo. ¿De acuerdo? Y entonces, nadie puede decir que se quitaron los pulmones hoy y en unos 15 días los vuelve a agarrar porque pues necesitaba hacerles una limpieza, dar una sopleteada porque ya estaban medio sucios. No se puede. Se nos quitamos los pulmones o nos quitamos el corazón y pues ahí nos petateamos. Entonces, actos divinos aislados se pueden hacer, sí, pero no se forma una vida divina. Y Jesús no quiere
que hagamos actos aislados en la divina voluntad, ahorita sí, y en 15 días otra vez, y no. Lo que Jesús está buscando de cada uno de nosotros es que estos actos unidos a la divina voluntad sean constantes, uno tras otro, seguidos, para que esa vida se siga formando. Y le dice: ahora bien, la diferencia de quien obra en ella como su principio y fin, en la cual todos sus actos están unidos al principio de la luz, donde formada su vida y tuvo su primer acto de vida, la luz tiene en custodia esta vida, la defiende y nada de extraño deja entrar en su luz para formar uno de los portentos que solo sabe formar la luz. En cambio, quien desciende de esta luz entra en la oscura cárcel de su voluntad. En cambio, quien desciende de esta luz entra en la oscura cárcel de su voluntad, y al hacer sus actos toma tinieblas, y toma tantas tinieblas por cuantos actos hace, para formarse una propiedad toda suya de tinieblas. Las tinieblas no saben custodiar ni defender a aquel que vive en ellas, y si algún acto bueno hace, es siempre tenebroso, porque están atados por tinieblas, y como ellas no tienen virtud de saber defender, entran cosas extrañas a las mismas tinieblas, entran las molestias de las debilidades, los enemigos de las pasiones, los ladrones aguerridos que participan a la criatura en el pecado, que precipitan a la criatura en el pecado y llegan a precipitarla en las tinieblas eternas donde no hay esperanza de luz. ¿Qué diferencia entre quien vive en la luz de mi divina voluntad y entre quien vive como aprisionada en su voluntad humana? Y este pequeño párrafo de esta lectura debería motivarnos o debería de movernos a sentir terror, a sentir miedo de nuestra propia voluntad. ¿Sí se fijó todo lo que nos acarrea la voluntad humana? ¿Cuántos enemigos? ¿Cuánta oscuridad? ¿Cuántas debilidades? ¿Cuántas molestias? Entonces, usted ve a una persona que mientras más santo es, más inmutable se vuelve. Y una persona que más está alejado de Dios es más susceptible, por así decirlo, a cualquier tipo de cositas. Se hace un vientecito y ya se está cortando las venas y ayúdame, Dios mío, por favor, sálvame. Porque no tiene esa cercanía con Jesús. Entonces ahora aquí Jesús nos está haciendo una comparación y dice: la voluntad humana es oscuridad, la voluntad humana es tinieblas. Y luego dice algo sorprendente, dice: las tinieblas no saben custodiar ni defender a aquel que vive en ellas, y si algún acto bueno hace, es siempre tenebroso. ¿Cómo es posible que aunque hagamos actos buenos, siguen siendo tenebrosos? Porque no están unidos con la voluntad divina, y como no están unidos con la divina voluntad, entonces esos actos toman las características de la voluntad con la que se realizaron. Y aunque sean actos buenos, aunque sean actos santos, Jesús nos va diciendo en los escritos que esos actos, muy en el interior de la criatura, llevan el interés
por el reconocimiento, por la alabanza, por lo económico, por lo que ustedes quieran, gusten o manden, ¿no? Eso ya es indistinto. Pero siempre lleva algo que está unido a las tinieblas. No importa lo bueno que anden haciendo. Bueno, es que no importa que anden salvando almas, corazones y vidas destruidas. Sí, si eso está hecho con su propia voluntad, es un acto tenebroso, porque siempre lleva algo mío, siempre va un interés mío. A Jesús no le da nada. A Jesús no le da nada. Entonces se vuelve ladrón y se vuelve usurpador. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Jesús va explicando a lo largo de los escritos que la criatura está unida a Dios como por un rayo, como por un hilo eléctrico. Entonces imagínense que estamos conectados a Dios por un hilo eléctrico. Un hilo eléctrico que nos llena de energía o de impulso, como usted le quiera llamar. Entonces esa vida llega a la criatura, y la criatura, con esas potencias de las que hablábamos hace rato, que es memoria, inteligencia y voluntad, decide cómo sacar actos o acciones a la luz del tiempo. Y si la criatura, unida a esa vida como un hilo eléctrico, decide sacar un acto sin la unidad con el querer divino, entonces lo que hace es que toma a modo de robo la energía o el impulso, la vida, para sacar ese acto. De ahí que nos volvamos ladrones, usurpadores y asesinos de la divina voluntad en cada acto que hagamos sin la unión a la divina voluntad. Entonces aquí siempre hay muerte. Otra vez, por favor. Buenas tardes. Otra vez, les decía que cada vez que nosotros hacemos un acto sin la unión con la divina voluntad, nos volvemos ladrones, usurpadores y asesinos de la divina voluntad en cada acto que estamos realizando, porque no lo unimos a la divina voluntad. Entonces, nosotros no somos por nosotros mismos. No tenemos origen en nosotros mismos. Fuimos creados por Dios. Entonces, como fuimos creados por Dios, somos criaturas creadas. Nuestra finalidad no la obtenemos de nosotros mismos, sino que nos la da el Creador. ¿De acuerdo? Y esa finalidad es precisamente que la criatura viva unida al querer divino. Pero hacemos todo menos eso. ¿Le va a decir algo, señora Cristina? ¿Cómo unes tus actos a la divina voluntad? Nada más diciéndolo. Dice que cómo se unen los actos a la divina voluntad. Pues sí. Así de fácil y así de sencillo. ¿Qué necesito? Número 1, necesito quererlo. Necesito querer vivir en la divina voluntad. Ese paso ya lo dieron todas y todos. ¿Verdad que sí? Sí, ya traen hambre ya. Entonces, ese paso ya lo dieron. Paso número 2, o requisito número 2, conocimiento. Nadie puede vivir algo que no conoce. ¿Cómo le hago yo para poder hacer mío todo el valor, el amor y el oficio del sol, si no sé cuál es el amor, el valor y el oficio del sol? Pero Jesús en los escritos me lo dice. Por eso es que necesito conocer, necesito ese conocimiento. Entonces, conforme yo más voy conociendo a Dios, más posibilidades existen de que yo vaya uniendo mi vida
a la vida de Jesús. Una vez que ya existe la intención de conocer, ya estoy leyendo los escritos, me estoy enriqueciendo con la Sagrada Escritura, estoy conociendo el catecismo, porque todo esto está unido, no es aparte, o sea, es todo un núcleo, es un centro. Ahora sí ya puedo ir, ya tengo más herramientas, ya tengo más conocimiento de qué es Dios y qué no es, dónde sí puedo unir mi voluntad y mi vida a Dios y dónde no, ¿de acuerdo? Y luego lo que sigue es disposición. Ya dijimos que lo primero es quererlo, pero quererlo y disponerse no es igual, porque yo puedo decir, no, yo sí quiero, y levanto la mano, aquí yo quiero, está bien, pero para Dios el disponerse no es decirle nomás yo quiero, sino es demostrarle a Dios que usted en verdad quiere. ¿Y cómo le demuestro a Dios? Pues voy a ir haciendo actos en la divina voluntad, y conforme se van haciendo esos actos en la divina voluntad, es la manera en la que yo le demuestro a Dios que estoy dispuesto. Entonces, lo que Jesús hace, lo que Dios hace, también lo dice en una lectura del volumen 28, dice Jesús que cuando Él ve a la criatura dispuesta, le da el don de la divina voluntad, pero se lo da en préstamo. ¿Por qué? Porque pues ahorita yo empiezo a conocer, me interesa, quiero, me gusta, pero me asusta, y entonces no me animo a entregarme por completo, no me animo a abandonarme al 100. Entonces hago actos en la divina voluntad y de repente me salgo. Entonces lo que hace Dios es que tú quieres hacer actos en la divina voluntad, estás uniendo este acto a la divina voluntad, tan sencillo como decirle, ven Jesús a hablar en mí, y ya ese acto está unido a la divina voluntad, ¿de acuerdo? Pero cuando ya me salgo por completo por alguna situación, cuando es por mi propia voluntad, por mi propio interés y a propósito, entonces ese don que se me dio como en préstamo, Dios dice, a ver chiquito, dame lo que te presté, porque ese acto que voy a realizar sin la unidad con el querer divino, Dios sabe que es un acto pues que es pecado. Entonces la divinidad no peca. Por eso es que el don que se me había dado en préstamo se retira, lo toma, no lo arriesga. Pero la criatura se decide a vivir en la divina voluntad y dice, aquí está, te lo vuelvo a prestar, viva. Y tiene que llegar a un punto en que la criatura de tanto estar tratando de vivir en la divina voluntad y estar haciendo acto tras acto tras acto tras acto en la divina voluntad, llegue a un punto en el que ya no haga actos variados o distintos, sino que las acciones pueden ser muchas, pero el acto en sí nada más es uno, que es darle vida a la divina voluntad en cada acto de su vida, independientemente de la acción que se esté manifestando al exterior, ¿de acuerdo? Entonces llega a ese punto y entonces usted llega a formar parte del acto único y eterno de Dios, porque ya no hace otra cosa más que vivir en el querer divino. Y cuando llega a ese punto, entonces ya le demostró a Dios, ya conoce, usted siempre le dice que quiere, y entonces en lugar de darle el don como un préstamo, se lo da como posesión. Pero para eso usted ya se lo demostró. Y Jesús explica en los escritos que es como quien le da a un niño un billete de $1,000. Y si usted no le da al niño el billete de $1,000, porque el niño no conoce el valor del billete, y no conociendo el valor, pues lo puede romper, lo puede pisotear, quemar, tirar o perder. Dice, pero una vez que le enseña el valor del billete, entonces se lo da y el niño lo puede hasta multiplicar, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace Jesús con el don de la divina voluntad obrante en la criatura, y nosotros somos ese niño. Ahorita que apenas estamos conociendo, pues nos está enseñando el valor de ese don de la divina voluntad. Y una vez que ya lo apreciamos, que ya lo valoramos y que
que estamos dispuestos hasta dar la propia vida por ese don, entonces es cuando Jesús nos dice: ahora sí, mi rey, ahí le va, ya es completamente suyo, multiplíquelo. Pero pues es así, voy uniendo mis actos. Todos los días en la mañana yo hago mi acto preventivo. ¿Cómo? Pues voy a poner en la divina voluntad todos esos actos de los cuales yo no tengo conciencia, o sea, mis actos naturales, mi palpitar de mi corazón, el respiro, el movimiento de mis células, mi pestañeo, mi parpadeo, o sea, todo de eso de lo que yo no tengo control, porque no pienso en eso todo el día, lo pongo en ese acto preventivo. Y ya después, acto por acto, le voy a ir diciendo a Jesús que venga Él a hacerlo en mí. Ven, Jesús, a levantarte en mí, y a cepillarte los dientes en mí, y a cocinar en mí, y a trabajar en mí, y a dormir en mí, y así de todo lo demás de la vida. Y dice Jesús que cuando este movimiento se está tratando de hacer constantemente y la criatura por debilidad o por lo que ustedes quieran, pero no a propósito o por un pecado, se le olvida y se acuerda más tarde, dice Jesús que Él suple todo lo que esa criatura no hizo, porque no fue porque quisiera o porque quisiera pecar, sino porque por debilidad, o sea, se enfrascó tanto en el trabajo, se le fue la onda, no fue a propósito, pero no pecó, no nada, y se acuerda en la tarde y dice: ching, no hice actos en la divina voluntad. Pues en ese momento me fundo y Jesús va a suplir todos esos actos que no se hicieron, como si Él los hubiera hecho. Y pone el ejemplo de un lienzo, dice que es como estar pintando un cielo azul. Entonces estás pintando el cielo azul con esos actos hechos en la divina voluntad, y cuando se te olvida, pues aparece una nubecita, pero leve, se ve blanca todavía y chiquita. Entonces cuando ya te acuerdas en la tarde, Jesús sabe, te fundes en la divina voluntad y Jesús borra la nubecilla y ya, sí. Pero caso contrario, cuando tú te sales para pecar a gusto, ahí no es una nubecita la que aparece, es un tormentón fuerte, y entonces lo que vas a necesitar es el sacramento de la reconciliación, con rayos, truenos, centellas relampagueantes y demás. Entonces cuando hay eso, que es el pecado, necesita la criatura el sacramento de la reconciliación para volver a entrar en este ambiente de la divina voluntad. Y así es como se van uniendo los actos a la divina voluntad. Todo, que me machuqué un dedo, obviamente que Jesús, en el momento en el que sintió dolor, divinizó el dolor, pero nosotros, en lugar de decir ¡ay!, y seguirle, en lugar de decir eso, podemos nosotros decirle a Jesús que unimos ese dolor que estamos sintiendo al dolor que Jesús sintió en el momento de la flagelación. Y ese dolor se lo damos a toda la humanidad para que se duelan de sus pecados y se arrepientan. Y entregarle a Dios una humanidad arrepentida, como si nunca hubiesen cometido ningún tipo de pecado. Y ya con eso estoy glorificando a Dios y estoy dándole un beneficio a las almas y estoy uniendo mis actos a los actos de Jesús. Y ahorita ustedes pueden decir, pero pues eso, ¿cómo le hace? Pues eso es un chorro de cosas. Sí, pero es que no le digo que lo haga ya. Conforme usted se vaya adentrando en el conocimiento de la divina voluntad, Jesús mismo de alguna manera le va a ir infundiendo en usted, en su inteligencia, la inteligencia divina. ¿Se acuerdan que dijimos que las tres potencias del alma es la imagen de Dios, la imagen de la Santísima Trinidad? Pues ahí en la inteligencia está el Hijo, ahí en la memoria está el Espíritu Santo,
Y ahí en la voluntad está el Padre, siempre y cuando esas potencias del alma estén ordenadas por la Santísima Trinidad por efecto de vivir en la divina voluntad. Pero para eso se ocupa ese conocimiento, conocer y conocer. Y ya conforme usted vaya conociendo, va a ir relacionándose con Jesús de una manera distinta. O sea, en lugar de decirle, Padre Santo, mira, te pido que me den los medios, tal y tal y tal, va a empezar a hacer una oración parecida a lo que yo acabo de hacer con lo de la sangre, con lo del dolor, que se lo damos a las almas, que las limpiamos, que glorificamos a Dios y demás. Pero eso es lo que a mí se me ocurre. Pero Dios no quiere que ustedes le digan lo que yo le digo. Dios quiere algo único y especial de cada uno de ustedes. ¿Se acuerdan que hace rato el Padre en misa, eso fue lo que dijo? Dijo, Él quiere de mí, desde mi personalidad, desde mis características únicas, que yo lo ame y lo glorifique. O sea, a mí no se me ocurre glorificar a Dios como lo glorifica el Padre José Luis, ni como lo glorifica Angélica, o Gaby, o Cristina. No, cada quien es distinto, desde sus características únicas e irrepetibles. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó clara la pregunta? Entonces, de tal manera que la divina voluntad viene a darnos esa luz, viene a darnos al mismo Dios en cada acto de nuestras vidas. Es algo que nuestra voluntad, por muy buenos que nos sintamos, nunca va a generar. Jesús en los escritos pone un ejemplo de cómo la divina voluntad de la criatura tiene la capacidad de transformar la noche en día. Y dice que la voluntad humana, aun cuando es buena, es como una lamparita. Es como cuando nosotros venimos imagínense que vienen llegando de Aguascalientes, vienen por la autopista y se ve todo Zacatecas de noche, ¿verdad? Y se ven las lucecitas y todo, se ve bien padre. Pero aunque son muchas lucecitas, esa luz no alcanza a transformar en día esa noche. ¿Están de acuerdo? Eso mismo pasa con toda la gente que hace muchos actos buenos. Son luces muy grandes, pero no les da la capacidad para transformar la noche en día. Porque Dios dice que los actos buenos hechos por las personas desde su propia voluntad vienen a ser como una lamparita, como una linterna, y los actos hechos en la divina voluntad son el sol de la divina voluntad. Entonces sale el sol y se acaba la noche, se ilumina todo, y el sol empieza a surtir la tierra de sus variados efectos. Empieza a madurar las flores, los frutos, a fecundar, les da los colores, los sabores, los olores, a nosotros también. O sea, es un chorro de cosas que hace el sol. Entonces, si eso hace el sol con la materia, imagínense el sol de la divina voluntad que hace con todo lo que existe. No tenemos ni palabras para decirlo. Pero si pudiésemos nosotros experimentarlo, si vivimos en la divina voluntad. Entonces, como el mismo Jesús nos lo dice, ¿y les parece poco? Ya andamos buscando a Dios en otras cosas. No. Jesús le dice a Luisa que la divina voluntad es la santidad de las santidades. O sea, aquí ya no hay otra. Si tú andabas buscando, ya llegaste al top. No existe otra cosa. Entonces dice, ¿qué diferencia entre quien vive en la luz de mi divina voluntad y entre quien vive como aprisionada en su voluntad humana? Y esta palabra de aprisionado es importantísimo, porque cuando uno está encerrado
Bueno, nunca he estado prisionero, pero encerrado sí. Si alguna vez han estado encerrados en un lugar donde no pueden salir, después de un tiempo empieza la desesperación, empieza la ansiedad, empieza el estrés, y luego de alguna manera el tiempo empieza a pasar más lento. Se vuelven eternas las horas ahí en ese lugar. Sí. Hasta imaginen, vayan a un hospital para que vean cómo las horas que no pasan, y menos cuando tenemos un familiar ahí en quirófano, internado. No, hombre, parece como que el tiempo no. Pero váyase a la playa. El tiempo se ve una semana y no supimos a qué hora. Entonces así vivimos, aprisionados en nuestra propia voluntad. Por eso la criatura dice que está estresada y que está ansiosa y que luego que tiene depresión y que sabe cuándo. No, usted lo que tiene es que está encerrado en su voluntad. Ahora sí que le hace falta a Jesús. Le hace falta a Jesús para que vea cómo se le quita todo el estrés, depresión, ansiedad y depresión con síntomas psicóticos. En la lectura 28:9 de abril 18 de 1930, dice cómo todos los primeros actos fueron hechos por Dios en Adán. Todos los primeros actos fueron hechos por Dios en Adán. El cielo del amor divino. Y dice: mi pobre alma siente la irresistible necesidad de navegar el mar interminable del Fiat Supremo. Más que por un imán potente me siento atraída a hacer mi dulce morada en mi amada heredad que mi amado Jesús me ha dado, la cual es su adorable voluntad. Entonces Luisa, en este punto de su vida, ya se sentía atraída a vivir en la voluntad divina. Esa es mi morada, esa es mi herencia. Luisa ya sabía que esa era su herencia y la quería tomar. Y decía: me parece que Jesús me espera ahora en un acto hecho por su fiat divino, ahora en otro, para darme sus admirables lecciones. Y entonces, ¿cómo es que Jesús esperaba a Luisa en un acto de Dios y luego la esperaba en otro acto para darle lecciones? Ya ven que dijimos hace un momento que se necesita conocer a Dios, se necesita conocer la vida de Dios. Entonces, hay un tema por ahí controversial, ¿verdad? Que dicen que, oiga, ¿y luego qué? Para que luego, antes de que me pregunten, ¿y luego el rosario qué? Ya no, ¿se reza o sí se reza o qué? No, sí, pero de una manera totalmente distinta. Aquí Luisa dice: me parece que Jesús me espera ahora en un acto hecho por su fiat divino, ahora en otro. Pues imagínense, por ejemplo, la anunciación. ¿Cómo le hago yo? Jesús me está esperando en ese acto hecho por él. Sí, cuando el ángel se le presenta a nuestra Madre Santísima para decirle: tú eres la madre del Verbo. Y entonces nuestra Madre Santísima sintió en ella un éxtasis, una alegría increíble, no lo podemos describir. Ahí nos está esperando. ¿Para qué? Para que yo, fundido en la divina voluntad, me ponga en ese momento y le renueve a nuestra Madre Santísima la anunciación de decirle: tú vas a ser la madre del Verbo. Hay que acordarnos que Jesús dice en los escritos que María sabía absolutamente todo, solamente se había guardado una cosa para dársela en sorpresa a nuestra Madre Santísima, que era que ella iba a ser la madre del Verbo. O sea, ella sabía todo, ¿verdad? Absolutamente todo, nada más no sabía quién era la madre. Y esa fue una sorpresa que le dio Dios a su propia madre. Entonces imagínense la alegría si a nosotros de repente les llegan a ustedes con unas flores, o les llegan con unos tenis, un reloj o algo, y ¡qué alegría! ¡Padre! Imagínense lo que debe haber sido para ella la noticia de que ella iba a ser la madre. Ahora imagínense lo que ha de ser
que cada uno de ustedes puedan renovarle a nuestra Madre Santísima la alegría, la belleza, la emoción, el éxtasis de que ella sepa que es la Madre del Verbo. Ahí me está esperando Jesús y a cada uno de nosotros para darnos lecciones como a Luisa se las daba. Por eso Jesús le dice aquí, bueno, dice Luisa, Jesús me esperaba en cada acto hecho por el fiat divino para darme una lección ahorita y darme una lección después. ¿Por qué? Porque en ese movimiento donde me fundo en la divina voluntad y le renuevo a nuestra Madre Santísima esas alegrías, también Jesús de alguna manera va a empezar a enseñarme. Va a empezar a enseñar, pero necesito fe. La fe es la columna vertebral, es el fundamento de la divina voluntad. Entonces, ¿quiere que Jesús lo instruya y le dé lecciones? Pues vaya, búsquelo en sus actos, vaya, búsquelo en cada paso, en cada etapa de su vida, vaya, búsquelo en cada etapa de la vida de nuestra Madre Santísima. Ahí es donde lo tenemos que ir a buscar, para que nos vaya enseñando. Si no, busque chiste, decir que cree uno en Diosito y ni lo conoce. Conózcalo, es bien buena onda. Y luego dice, entonces mi mente se perdía en el girar en sus actos innumerables. Y habiendo llegado al amado Edén, donde todo fue fiesta, mi amado Jesús, deteniéndome, me ha dicho, hija mía, si tú supieras con cuánto amor fue formada la creación del hombre, al solo recordarlo, fíjense, dice, al solo recordarlo, la creación del hombre, nuestro amor se inflama y forma nuevas inundaciones, y mientras se pone en actitud de fiesta, al recordar nuestra obra, bella, perfecta, y donde se puso tal maestría de arte que ningún otro puede formar una similar, era tan bella que llegó a suscitar en nuestro amor el celo de que toda fuera para nosotros. Ahí nadie metió mano más que Dios. Entonces imagínese que usted pueda, cuando quiera, renovarle a Dios este amor que se inflama en Él, este amor que devora a Dios, con el simple hecho de fundirse en la divina voluntad y ponerse en el momento de la creación de Adán, en el momento en el que le insufla la vida divina, y ese aliento omnipotente donde le da la vida a Adán, usted puede tomar ese aliento si usted quiere y renovarles la vida divina a cada uno de la familia humana. ¿Qué sería para Dios el que usted pueda hacer eso? Si nada más recordarlo, o sea, que nomás que Él se acuerde, ya está inflamado de amor, ya está inundado de amor. Ahora que usted se lo renueve. O tomar los pasos de nuestra Madre Celestial en ese viaje a Santa Isabel y a tomar esos pasos y hacerlos nuestros y llevarlos a todas las criaturas para que todas las criaturas caminen en esta vida divina. Claro. Entonces, dicen, y a mí se me hace que está mal dicho, dicen que uno propone y Dios dispone, y yo creo que es al revés. Dios propone y uno dispone. Yo voy a disponer de Dios. Continúa la lectura diciendo, además, el hombre había sido hecho por nosotros, era nuestro. Entonces, el ser celoso era un derecho de nuestro amor. Tan es verdad que nuestro amor llegó a tanto que todos los primeros actos hechos en Adán fueron hechos por su Creador. Entonces, Dios trató a Adán de la misma manera en la que sigue tratando a los bebés. Jesús nos dice en los escritos que todos los actos de los bebés, hasta antes de que pierdan la inocencia, son actos hechos por Dios mismo.
O sea, no tienen, el niño no tiene el mérito, pero son actos hechos por Dios. Y en esta lectura nos está diciendo que Adán tuvo el mismo trato, aun y cuando su cuerpo fue formado de barro completito. Entonces nos dice: todos los primeros actos hechos en Adán fueron hechos por su creador. Así que el primer acto de amor fue creado y hecho por nosotros en Adán. El primer latido, el primer pensamiento, la primera palabra, en suma, en todo lo que Él pudo hacer después, estaban nuestros actos primeros hechos en Él. Y sobre nuestros primeros actos seguían los actos de Adán. Por eso es que Adán vivía de manera natural en la divina voluntad. ¿Se da cuenta? Y bueno, nosotros pues ya no. Nosotros nacemos con ausencia de vida divina y nos está costando tener esa participación activa, en donde hay renuncia, en donde hay sacrificio. Pero del mismo modo participamos como Adán al final, en los actos hechos por Dios en cada uno de nosotros. Dice: por eso, si amaba, surgía su amor de dentro de nuestro primer acto de amor. Si pensaba, su pensamiento surgía de dentro de nuestro pensamiento, y así de todo lo demás. Si nosotros no hubiésemos hecho los primeros actos en Él, no habría podido ni hacer nada, ni saber nada. En cambio, con el hacer el ente supremo los primeros actos, poníamos en Adán tantas fuentecitas por cuantos actos primeros hicimos en él, de modo que cada vez que quisiera repetir nuestros primeros actos, tuviese a su disposición estas fuentecitas, como tantas fuentes de amor, de pensamientos, de palabras, de obras y de pasos. Así que todo era nuestro, dentro y fuera del hombre. Por eso, nuestro celo no solo era un derecho, sino también justicia, que todo debía ser para nosotros y todo nuestro. O sea, ¿qué está diciendo pues Jesús? Dice que la criatura le pertenece a Dios por derecho y por justicia. ¿Y qué pasa? ¿O cómo es definido una persona que no vive bajo el derecho y la justicia social? Pues como un ladrón, como un asesino, y ahí síganle con los adjetivos, como un usurpador, como un ilegal, Por eso es que cuando la criatura se sustrae de la divina voluntad, pues así está como un ilegal, está como un usurpador, está como un ladrón. Exactamente, porque le pertenecemos a Dios por derecho y por justicia. No, pero nosotros creemos que somos por nosotros mismos autosuficientes, y luego ya hasta hay cursos de superación personal y nada, sígale, donde ahí a lavarte el coco, tú puedes, tú solo, tú te mereces, tú lo puedes lograr. Empodérate. Y dice: mucho más que le dábamos nuestro querer divino, a fin de que nos lo conservase bello, fresco, y nos lo hiciera crecer con una belleza divina. Nuestro amor no estaba contento ni satisfecho con tanto que le había dado. Quería continuar dando siempre, no quería decir basta, quería continuar su obra de amor, y para tenerlo consigo, para tener qué hacer con el hombre, le daba nuestro mismo querer, a fin de que lo volviese capaz de poder recibir siempre y tenerlo siempre con nosotros, con una sola voluntad. O sea que la voluntad de Dios se hacía en Adán como se hace en la Santísima Trinidad.
Adán participaba de esa unidad. Y es a lo mismo que Dios lo está llamando el día de hoy y que lo ha estado llamando a través de los escritos de la divina voluntad, a ser partícipe de esa naturaleza divina. Que no se le haga poquito, que no se le haga poquito. Así que debía ser nuestro entretenimiento, nuestra alegría y felicidad objeto de nuestra conversación. Por eso, al recuerdo de la creación del hombre, nuestro amor se pone en actitud de fiesta, pero al verlo sin el depósito de garantía de nuestro fiat, sin seguridad y por lo tanto vacilante, desfigurado y como lejano de nosotros, se pone en actitud de tristeza y siente todo el peso de nuestro amor infinito como encerrado en sí mismo, porque no puede darse a él, pues no lo encuentra en nuestra divina voluntad. Entonces Dios quiere amarnos, sí, pero Dios nos va a amar tanto como le hagamos espacio en nuestro interior, y le hacemos tanto espacio en nuestra alma como tanto vivimos en la divina voluntad. Entonces no hay otra manera. Y luego le dice: pero esto no es todo. No fue solo en Adán donde tanto se vertió nuestro amor, sino llegó a ser todos los primeros actos de los cuales debía tener vida todos los actos humanos. La criatura que debía venir a la luz del día estuvo presente en aquel acto de la creación del hombre, y nuestro fiat unido a nuestro amor corría y abrazaba a todos, y amando con un solo amor a todos, ponía el primado de nuestros actos en cada una de las criaturas que habrían venido a la existencia, porque para nosotros no hay pasado ni futuro, sino todo es presente y en acto. Si esto no fuese, nuestro fiat se encontraría restringido y obstaculizado. No podría engrandecer tanto sus llamas para encerrar a todos en su luz, de modo de hacer todos lo que hace una sola criatura. Entonces, en Adán, Dios ya nos veía a todos. Y todo lo que Adán pudo hacer y vivir antes de la caída, lo podemos hacer y vivir cada uno de nosotros si nos unimos a la divina voluntad. Pero no fue solo Adán el afortunado de la creación, sino todas las otras criaturas venían enriquecidas de todos los bienes, y en él poseedoras de sus mismos bienes. Entonces, si se fija, todo lo que Dios le dio a la criatura en la creación. Pero luego dice Jesús: ahora, hija mía, Adán, con desobedecer a nuestros quereres, perdió nuestro reino, y todos los bienes de nuestro fiat permanecieron para él sin la vida alimentadora y vivificadora de nuestra voluntad divina. Se puede decir que fue como el destructor. Híjole, ya se fue muy recio. Se puede decir que Adán fue como el destructor de los bienes del reino de mi divina voluntad en su alma. ¿En dónde? En su alma. Porque a todos los bienes, si le falta la virtud vivificadora y el alimento continuo, poco a poco pierden la vida. ¿Cómo ven? Qué triste, ¿no? Después de todo lo que con todo lo que lo enriqueció, con todos los bienes que le dio, con todo lo grande que le otorgó, y Adán se volvió el destructor de todos los bienes en su alma. Y uno dice: mugre Adán. Pero por su culpa. Pero luego, ¿cómo no digo mugre Adonai? Y así digan de ustedes. Uno dice: Adán es destructor. Sí, pero él destruyó todos los bienes que Dios le había dado en su alma. Y uno, porque aquí en esta lectura dice: en Adán yo vi a todos.
O sea, no era solamente Adán el que tenía todos los bienes, sino estaban todas las criaturas. Y uno dice, mugre Adán, todo lo que perdimos por su culpa, y luego ¿yo qué? Todo lo que he estado perdiendo por mi culpa, mugre Adonai, por hacer mi propia voluntad. Y así deben decir cada uno de ustedes, a menos que ya sean santos y divinos. Pues sí, las pedradas no son nomás para mí, también para ustedes, ¿saben? Entonces, y dice Jesús, ahora tú debes saber que para llamar de nuevo a vida estos bienes en la criatura, se necesitaba quien llamase de nuevo a mi fiat en su alma, y que nada le negase, haciéndolo dominar libremente, y así poderle suministrar de nuevo su virtud vivificadora y alimentadora, para llamar de nuevo a vida los bienes destruidos. He aquí por esto que mi divina voluntad, con el dominarte, ¿a quién? A Luisa. Y tú con hacerte dominar, ha puesto nuevamente su virtud vivificante en tu alma, y llamándote a su morada te alimenta para volver a llamar en ti todos sus bienes, todos sus actos que haces en ella, tus giros en sus actos, tu pedir continuamente su reino sobre la tierra, no son otra cosa que alimentos que te da, y te constituye el derecho a las otras criaturas de poder recibir de nuevo el reino de mi divina voluntad con la vida de todos sus bienes. Aquí es cuando uno debería decir, wow. ¿Por qué? Porque Adán destruyó todos los bienes que le había dado en su alma, y fue la herencia que nos dotó. Pero ahora Luisa dice, ahora tú con hacerte dominar y volverte dominadora de todo, ahora tú les das la oportunidad a todas las criaturas para que recuperen todos los bienes que ya les había dado. Y todavía se anda uno poniendo los moños de, no, ¿cómo yo voy a estar en la divina voluntad? Eso es mucho, eso es un compromiso. ¿Y sabe cuánto dicen? No, hombre, si usted le pertenece por derecho y por justicia a Dios, y vea todo lo que le quieren regresar, y todavía dice, no, eso es mucho para mí, eso es para gente santa. No, hombre. Dice, yo cuando quiero hacer un bien a todas las criaturas, pongo la fuente surgidora en una criatura. De esta fuente abro tantos canales y doy el derecho a todos de tomar los bienes que la fuente posee. Por eso sea atenta y tu vuelo en mi divina voluntad sea continuo. ¿Qué dijo? Dice que Él, cuando quiere dar un bien universal, lo trata con una persona, y de esa persona todos pueden tomar. Entonces, todos los bienes de la divina voluntad obrante en la criatura los pone en Luisa, y de Luisa vamos a tomar todos nosotros. Ahora, si bien es cierto que todos los bienes los pone en Luisa, y de Luisa los tomamos, no quiere decir esto que sea una toma en Luisa de una manera aislada. No. Luisa está dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Hasta hace un tiempecillo se había autorizado de parte de la iglesia, de parte del Vaticano, nada más era hasta los primeros 19. Hace poquito se autorizaron los 36 volúmenes. Entonces usted tiene la libertad de leer los 36 volúmenes aprobados por la Iglesia Católica, y no hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema. Nada más le hace falta que usted se acerque a tomar todos los bienes. Entonces, otra de las cosas importantes y que vale la pena mencionarlo, si dice Jesús que va a poner en Luisa la fuente de todos los bienes y todos los canales de los cuales nosotros podemos tomar, eso quiere decir que hasta antes de Luisa
No había manera de nosotros tener acceso al don de la divina voluntad obrante en la criatura. Que hubo gente que pudo haber hablado de la gracia santificante en una manera muy elevada y heroica. Sí, claro que sí. Pero de la unidad de voluntades en un grado de fusión a una sola cosa, solamente ha habido dos personas que han hablado de eso, y es Jesús en el Evangelio y es Jesús a través de Luisa en este tiempo, en estos escritos. Entonces Jesús le quiere regresar absolutamente todos los bienes. Tómelos. No se haga de la boca chiquita, ni tampoco se haga del rogar. Ya Dios perdió en alguna ocasión y no se va a volver a arriesgar. No se va a volver a arriesgar. Entonces no se vuelva de los hijos más ingratos de Dios. Si usted se fija en esta historia que nos acaba de platicar Jesús, nos empieza a platicar la historia de la creación de Adán y cómo al final Adán se cae y pierde todos los bienes que le había dado. Pero Jesús al mismo tiempo nos dice: sí sufrí, es triste, pero no importa, yo les quiero regresar todo lo que ya les había dado. En eso radica el ser ingrato, en saber el bien que nos quiere dar y quién nos lo quiere dar, y aún así no recibirlo por voluntad propia. Ya quisieran haber conocido esto que ustedes están conociendo, San Francisco y Santo Tomás y los apóstoles mismos, pero no pudieron. Entonces usted está en un tiempo privilegiado. Aprovechenlo. Aprovechenlo. Poder recuperar la vida divina que perdimos en Luisita, bueno, a través de los escritos de la vida divina en Luisita y Carrera. Claro que sí. Entonces, en agradecimiento que están aquí sentados, ordenados y escuchando, les voy a invitar un taquito. Vamos a compartir el pan y la sal aquí afuera. Ya si quieren venirse aquí adentro a disfrutarlos. Dice Berito que se acuerden del botecito rosa del que les mencionó al principio de la plática. No es obligatorio, es a fuerza. Es voluntariamente a fuerza. Vamos al bruto. Es un acto de $200,000. Vamos a disfrutar el pan y la sal y luego ya venimos otra vez a otra platiquita. ¿De acuerdo?